$350 australianos por persona, y la aerolínea prevé vender 250 boletos para un vuelo en particular. $500 australianos por persona. La aerolínea prevé vender 200 boletos para el mismo vuelo. Suponga una relación lineal entre el costo por boleto C y el número de boletos vendidos, X. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones se puede usar para modelar la información dada? Comencemos escribiendo la información dada como pares ordenados. Comenzaremos tratando de escribir el costo C en función de X. Cada par ordenado será la coma de entrada, la salida, que será X, C, o la cantidad de boletos vendidos, el costo por boleto. Entonces, si el costo es de $350 por persona, se venderán 250 boletos. El par ordenado sería 250,350. Nuevamente, el primer valor es la cantidad de boletos vendidos, 250, el segundo valor es el costo por boleto, $500 australianos por persona. La aerolínea prevé vender 200 boletos, por lo que el par ordenado sería 200,500. A partir de aquí, nuestra función lineal tendrá la forma de C igual a mx más b, donde m es igual a la pendiente o la tasa de cambio constante, que en este caso sería el cambio en el costo por boleto, dividido por el cambio en el número de boletos vendidos, y b es igual a la intersección vertical, que también es la cantidad inicial o inicial. Entonces, primero determinemos la pendiente determinando el cambio en el costo por boleto, dividido por el cambio en el número de boletos vendidos. De nuevo, para nuestra ecuación lineal, tendremos que m es igual al cambio en C, dividido por el cambio en X. Para encontrar el cambio, tomaremos los valores en el segundo par ordenado, y restaremos los valores del primer par ordenado. Entonces, el cambio en el costo sería 500 menos 350. Y el cambio en X, o el cambio en el costo por boleto es 200 menos 250. Entonces, simplificando obtenemos m es igual a 150. Dividido entre 50 negativos, lo que equivale a 3 negativos. Y las unidades aquí serían dólares por boleto. Para entender lo que esto significa, escribamos la pendiente como una fracción. Podemos escribir m es igual 3 a dólar negativos por un boleto. Lo que significa que si el costo por boleto disminuye en $3, la cantidad de boletos vendidos aumentará en 1. Pero sabemos que la pendiente m es igual a 3 negativos. El siguiente paso para encontrar b, entonces tendremos nuestra ecuación lineal. Para determinar el valor de b, utilizaremos uno de estos pares ordenados, realizaremos la sustitución de x y c, y luego resuelve para b. Entonces, como sabemos que m es igual a 3 negativos, ahora sabemos que c es igual a 3 negativos más x más b. Sigamos y usemos este primer par ordenado, así que sustituiremos 250 por x, y 350 por c, entonces tenemos 350. Igual a negativo 3 veces 250 más b. 350 es igual a negativo 750 más b. Sumando 750 a ambos lados de la ecuación, obtenemos b es igual a 350 más 750, que es 1100. Ahora que sabemos que b es igual a 1100, ahora sabemos la ecuación para nuestra función. Nuestra ecuación es c es igual a 3 negativos más 1.100. Mirando nuestras elecciones, la respuesta correcta es la segunda opción. Espero que hayas encontrado esto útil.